Ratioteca continúa con la ecología, esta vez desde el ámbito del derecho, y vamos a explorar con Luis Camargo por qué los derechos de la naturaleza pueden ser la vía para recuperar la función original del derecho y el reencuentro con las nuevas culturas del planeta. Luis Camargo se dedica a la creación visual, un oficio que empieza a desarrollar a partir de la contemplación del flujo del río y del agua como matriz de las formas orgánicas, en vídeo y en fotografía. Además de esta búsqueda basada en la relación forma-función de la naturaleza, ha desarrollado Volver a las fuentes, un vínculo de arte y ciencia que se articula en el cambio de paradigma y es un caballo de Troya al racionalismo de la ciencia. Él vive en Girona y desarrolla su obra a partir del agua y la geometría fractal en formatos diversos. Bueno, hoy vamos a disfrutar de esta conferencia, Ecología del Derecho hacia un constitucionalismo planetario. Pues cuando quieras, Luis, vamos a compartir la pantalla y empezamos. Vale, estupendo, Claudia, gracias. Vale, ahí está. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, si quieres, ponme, ¿estoy visible o no? Em, Ah, a bueno. mí me Sí, yo parece la veo la pantalla. pantalla y te veo, y veo al que habla. La pantalla y el que habla. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Eh, em, Eso, pues continuando con este diálogo tan interesante que tenemos con Ratiodeca, pues he decidido proponer esta pequeña charla acerca de un tema que creo que es fundamental para comprender el estado de cosas en el que estamos ahora, eh, porque finalmente el momento que estamos viviendo que aparenta, se presenta como un horizonte distópico hacia el futuro, eh, tiene de alguna manera encerrado, a mi modo de ver, un, un regalo escondido y es la posibilidad de reconectar con una forma de comprender la vida diferente. Y esta posibilidad se abre desde una perspectiva que no es otra que la de reconectar con nuestro cuerpo y reconectar con el planeta. Y entrar en procesos que, como veremos a medida que evolucione la información que iré compartiendo, tienen que ver con la realización de un proceso democrático que hemos de asumir con madurez como individuos, mm, como personas, como individualidades, más que como seres aislados, como seres que pertenecen a unas comunidades que tienen unos vínculos y han sido construidos por esos vínculos. Y, y la riqueza que esto involucra, porque esto finalmente es, puede significar entrar en una vivencia más profunda de nuestra realidad cotidiana. Mm, yo llevo ya un tiempo dedicado a mirar el agua desde niño. Este era como una pequeña obsesión. Y luego lo que ha ido sucediendo es que empecé a desarrollar un trabajo experimental de fotografía del movimiento con el flujo del río y a fotografiar la relación entre el árbol, la piedra y el agua y, y cómo de esta forma se está construyendo la vida en el río. Pero luego esto fue ganando
como otros significados y otros sentidos. Y terminé trabajando con un concepto que es un poco abstracto. Habitualmente no pensamos en él, pero, pero lo vivimos de una forma mucho más cercana de lo que suponemos. Y es un contacto con una realidad natural extensa que de niños ejercemos como una parte fundamental de nuestro desarrollo. Y esto es mucho más importante desde la perspectiva de la formación de nuestra mente y nuestra emoción de lo que alcanzamos a imaginar. Mm, Porque finalmente la contemplación de un mundo sin barreras, sin restricciones, y de un mundo que, como demuestra lo más avanzado de la técnica, de la tecnología, de la investigación científica, es un mundo conectado por vínculos antiquísimos, pues puede, yo creo, no sé, al final espero que podamos dialogar, y si a alguien se le ocurre intervenir o comentar algo, es activar el micrófono y ya está. Me encantaría tener también diálogo con vosotros. Gracias por estar. Am, entonces, este ejercicio de recuperación de una memoria, que parece algo como poco habitual, pues puede ser un referente poco habitual, sí, pero algo que nos preguntamos si puede ser útil o no puede ser útil, ¿no? O sea, porque ¿qué vamos a hacer algo que en una dinámica utilitarista como la que nos determina la economía, pues tiene sentido o no tiene sentido? O sea, hay que ser pragmáticos en la vida, por supuesto. Y la economía machaca a fondo con este tema, y es importante aprender a ser pragmático, por supuesto. Pero hay un punto en el que una metáfora puede ser un buen lenguaje para recuperar estas memorias. Y hay un ejemplo que a mí me parece excepcional, que está publicado en un libro que se llama ¿Por qué cooperamos? Es un libro que escribe el director del Instituto Max Planck de Primatología de Alemania, que se llama Michael Tomasello, y él hacen un experimento con niños de 18 a 24 meses. Ah, Están junto con sus madres, pero están presentes en el cuarto en donde se hace el experimento, pero las madres, los niños van a lo suyo y las madres están en otra cosa. Y este experimento busca demostrar cómo los niños de 18 a 24 meses colaboran espontáneamente, aportando ayuda física, siendo empáticos emocionalmente y compartiendo la comida, por ejemplo. Y esto, lo que tiene de interesante el experimento es que lo contrastan con el comportamiento de chimpancés, criados por madres chimpancés y por humanos. Y resulta que los chimpancés eh, pueden responder en un determinado momento a esta conducta, pero su tendencia eh, es a no hacerlo, porque hay un planteamiento que es fundamental en todo este hecho de querer compartir, de sentir empatía, de querer cooperar, y es el hecho de tener una noción de la abundancia. Y este hecho es determinante
En este hecho es determinante el papel de la madre, que ofrece un seno abundante y un cuidado que vincula, forma y educa de una forma mucho, mucho más profunda de lo que alcanzamos a imaginar. Y esto lo veremos a partir de lo que iré comentando. Eh, no sé si ha quedado claro el ejemplo, creo que sí. Sí. Entonces, ahora mm, pensar que en un determinado momento las culturas humanas estaban vinculadas por un derecho consuetudinario que iba permitiendo que un contrato social, una forma social en la que se estaba conviviendo, pudiera tener un equilibrio y una vivencia satisfactoria para todos, pues se desarrollara. Eh, Parece que es parte con natural o es evidente que las culturas que han sobrevivido en el planeta durante miles de años han tenido que tener esta dinámica, porque si hubieran tenido otra, pues no estarían vivos, así de simple. Y este tipo de formas y de dinámicas regenerativas de la cultura, pues tiene una gran importancia. Y yo creo que puede ser este un buen tiempo para recuperarlas, reconocerlas y honrarlas. Mm, Entonces, hay un científico muy especial que escribe un libro que se llama El Tao de la Física, que se llama Fritjof Capra. Este hombre parece que tiene una experiencia de iluminación. O sea, él alcanza a ver con sus propios ojos y a sentir con su propio cuerpo un universo interconectado. Parece que tenía buenos hábitos de meditación o alguna cosa por el estilo. En todo caso, esto le sucedió. Hay gente a la que le sucede esto sin meditar, sucede espontáneamente y ya está. Alcanza a tener una percepción de una realidad conectada. Igual cuando somos niños tenemos sensaciones cercanas a esta. Y este hombre pues decide escribir un libro en el que él hace una relación entre la física cuántica que él estudia y enseña y, y las tradiciones orientales, como el Tao, que no es otra cosa que un pensamiento que está integrando la paradoja. O sea, vivimos en un mundo en el que estamos o razonando o sintiendo y resulta que el Tao es como el punto de integración de dos mitades que son opuestos complementarios y en pugna habitualmente, pero que en la vida, como en la luz eléctrica, pues se dan a través de dos polos. Si no hay dos polos, no se enciende la bombilla. Y parece que así funcionan otras cosas. Entonces, el Capra, Fritjof Capra, el que es un personaje muy especial porque escribe acerca de cómo con este libro él explica cómo mm, la ciencia que está emergiendo a partir de la teoría de la relatividad y la cuántica es una ciencia que tiene un pensamiento muy cercano al de estas culturas originales humanas. Y por esto el Tao de la Física inicia una serie de temáticas sobre las que él hace un minucioso recorrido. Él sigue escribiendo todavía. El Tao de la Física creo que es del 75. A mí me pilló por el camino, es lo que y me determinó muchos de los planteamientos que estoy desarrollando en mi trabajo artístico. Y él escribe con un jurista italiano, que los italianos parece que al tener el derecho romano como de referencia, pues son unos de los grandes especialistas en leyes del planeta.
Y este jurista italiano, pues escribe con él un libro que he traducido para estudiar, que se llama la apología, perdón, la apología del derecho, sí. Claudia, si quieres podemos poner el de los personajes. Ah, ya lo tenemos. Tenemos los Ahí académicos destacados en pantalla, ¿sí? En donde él empieza a contar una historia que parte de Aristóteles y están los dos costados, ¿no? La ciencia y la jurisprudencia. Si quieres, podemos ponerlo un poquito más ancho y ya así la gente podrá leer un poquito. O sea, Aristóteles hace como esta primera introducción a un pensamiento que sistematiza y ordena y, y escribe, o sea, es un referente en el que está compartiendo tanto la ciencia como la jurisprudencia. Arriba vemos ciencia y jurisprudencia. Y ahora podemos bajar, si te parece. Ahora se me cerró. Entonces aquí tenemos a Gallo, que es una de las personas más importantes en el derecho romano, porque puso un orden sistemático a los textos jurídicos que se empezaron a generar, ¿sí? Y luego, si quieres, podemos seguir. Esto es derecho romano y es la antigüedad. Luego sigue Justiniano. Justiniano patrocinó la revisión y simplificación del derecho romano en el cuerpo jurídico que ahora conocemos como las fuentes de ese cuerpo jurídico, que se llama el Código Justiniano y sigue siendo todavía un referente a partir de que vivió en el 483. Eh, Luego está en la Edad Media Tomás de Aquino, que creó una síntesis de la filosofía aristotélica y la teología cristiana medieval, conocida como la escolástica. Esta sería la ciencia. Y por el lado de la jurisprudencia o del derecho, tenemos el desarrollo del mos italicus, el modo itálico, un temprano análisis sistemático del derecho que por razones prácticas desarrolla principios jurídicos abstraídos de conflictos individuales sobre la propiedad. Vamos a ir avanzando y bueno, ir familiarizándonos un poco con la jerga. Y aquí aparece, para sorpresa, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci como un humanista que parte de una profunda relación de, con las leyes de la naturaleza y es la parte de la ciencia que él vincula como una ciencia, una síntesis única de arte y ciencia y diseño, un pensador sistémico temprano que desarrolló una ciencia disciplinaria, multidisciplinaria de las formas vivas. Y luego, en el costado de la jurisprudencia está un español que fundó, se llama Francisco de Vitoria, que fundó la Escuela del Derecho Natural e intentó construir un sistema legal científico para una sociedad justa bajo las leyes naturales dadas por Dios. Esto en el 1492 nació él. Luego está Koch, Sir Edward Koch, el último de los grandes juristas medievales, que se alió con los varones y apoyó el derecho consuetudinario contra la monarquía. Y aquí entramos ya a hablar de, o sea, aparece el derecho consuetudinario, que es el derecho que se está gestando a través de la vida cotidiana, ¿sí? Y el establecimiento de los derechos de la monarquía, que son el derecho del patriarcado, que tiene que ver con la tierra y con otras cosas, ya veremos. Luego viene en la revolución científica, aparece Galilei, que aparece entrado en la cuantificación combinada con las matemáticas, o sea, empieza a hacer una medida del mundo. Y luego aparece la revolución científica. Y tenemos a Francis Bacon, que está entre la ciencia y la jurisprudencia, que abogó apasionadamente por el método científico empírico y la dominación de la naturaleza. Y luego, desde la jurisprudencia, se desempeñó como Lord Canciller de Inglaterra, fue un abogado destacado
uno de los primeros defensores del absolutismo legal. Entonces aquí vemos cómo se empieza a vincular un racionalismo con un absolutismo legal. O sea, cómo de alguna manera el conocimiento se convierte en un instrumento de poder, como veremos más adelante. Luego está Descartes, que desarrolló la cosmovisión mecanicista del mundo. Es un matemático brillante y un científico influyente. Y luego en la jurisprudencia hubo Grotius, que fundó la Escuela Norteña del Derecho Natural, que se basaba en una visión cartesiana de las leyes naturales racionales. Aquí ya empieza a tener una influencia, un pensamiento cartesiano en el derecho, ¿no? Luego está Hobbes, que desarrolla plenamente la teoría absolutista de la soberanía estatal, que junto con la propiedad absoluta es la base del pensamiento jurídico moderno. Aquí entramos en una etapa en donde se desarrolla un proceso en el que se enajena el común, todo lo que eran bienes comunes, los bosques, eh, el agua, ¿sí? Se empieza a enajenar, se cercan los bosques y las propiedades de los señores empiezan a ser administradas y a generar un lucro. Y Hobbes parece que colabora asiduamente en el tema. Luego aparece en la revolución científica Newton, por supuesto, que desarrolla una formulación matemática de la cosmovisión mecanicista que había planteado ya Descartes, y hace una síntesis de Galileo, Bacon y Descartes que se conoce como física newtoniana. El concepto de las leyes de la naturaleza queda firmemente establecido debido al tremendo prestigio de Newton. Entonces aquí entramos a vincular la naturaleza con una mecánica, con una forma de interpretarla como un mecanismo, que es lo que ofrece Newton. Entonces se habla de una ciencia mecanicista, ¿sí? Que es la que plantea Newton. Luego viene la ilustración, que es la era de la razón, y viene Locke, que elaboró una visión atomista de la sociedad, descrita en términos de sus componentes básicos, los seres humanos individuales. O sea, no hay vínculos, hay individuos, ¿sí? Inventa un derecho natural a la propiedad privada, determinó el triunfo de la concepción de las leyes naturales racionales, basadas en la protección de la propiedad privada frente a la soberanía estatal. El razonamiento crítico, el empirismo y el individualismo se convirtieron en valores dominantes junto con una orientación secular y materialista. O sea, siempre está aquí se empieza a vincular una serie de elementos. Esto es desde la ciencia, ahora vamos a la jurisprudencia. Dice Jean Domat desarrolló una visión racionalista y atomista del sistema jurídico francés que sería incorporado en el Código Napoleónico de 1804. Vale. Y luego llegamos a la era de la razón, la ilustración, la era de la razón, con William Blackstone, designado como el primer profesor de derecho inglés que definió la propiedad privada en términos absolutos, tomados del derecho natural racionalista, y enfatizó la idea centrada en el propietario que determina todo el desarrollo de la jurisprudencia. O sea, ya aparece la figura del propietario, el propietario de la tierra, el propietario de los bienes de producción, ¿sí? Luego en el siglo XIX aparece John Wolfgang von Goethe, que se opuso ardientemente a la visión mecanicista del mundo, que estaba de alguna manera confrontado con el pensamiento newtoniano, y aportó elementos muy, muy valiosos que luego en Alemania fructificaron de forma destacada. Se convirtió en la figura central del movimiento romántico de los poetas, los filósofos y los científicos. Esto en la ciencia. En la jurisprudencia tenemos a Friedrich Karl von Savigny, que criticó duramente el derecho natural racionalista y su énfasis en la evolución jurídica en oposición al absolutismo jurídico que se había desarrollado previamente en las obras de Montesquieu y de algunos juristas escoceses.
Aquí vemos cómo la cosa va tomando forma. Luego aparece el señor Darwin. El señor Darwin, que con toda la buena voluntad del mundo publica el, el origen de las especies y esto cae como anillo al dedo en este tipo de pensamiento y fomenta una corriente que se llama el darwinismo social y que da pábulo a todo el desarrollo de una interpretación de la evolución que termina generando graves problemas a nivel de las distintas culturas y las etnias y las razas, porque casi que el eslabón perdido podría estar en África y otros, etcétera. Y esto él luego lo trata de enmendar en un libro que se llama El descenso del hombre, en el que habla de que el determinante de la evolución no es la, la competencia ni la supervivencia del más apto o del más fuerte, sino el vínculo y el sexo. Esto, por supuesto, en el siglo XIX y en la época victoriana, pues no fue muy bien recibido. O sea que ese libro no fue un bestseller. Luego llegamos al siglo XX y tenemos a Werner Heisenberg, que ayudó a fundar el estudio de la física cuántica, enfatizó la importancia del observador humano en los fenómenos atómicos. Wow, este hombre ya empieza a hablar de cómo eh, hay un vínculo entre la mente y la materia. mm, que está hablando del observador humano y los fenómenos atómicos, pues ya hay algo interesante, pienso yo. Luego está en el lado de la jurisprudencia, está François Jenny, que ayudó a fundar el estudio de la física cuántica y enfatizó la importancia del observador humano en los fenómenos atómicos. Mm, Entonces, este es más o menos un contexto, ¿sí? Desde las dos perspectivas, que es desde donde está trabajando el amigo Capra. Y ahora, si quieres, Claudia, podemos ver el siguiente. Vale, ahí está. Vale. Entonces, ahora vamos a ver eh, cómo se estructuran estos cambios de paradigma desde la ciencia y desde el derecho, ¿no? Ponlo un poco más grande, por favor, Claudia, al ancho de Vale. de la página podría ser, para que podamos leer todos. Gracias. Sí, entonces tenemos aquí, perdón un momento, tenemos aquí otra vez la ciencia y la ley, ¿no? O sea, ya no hablamos de jurisprudencia, hablamos de ley y, perdón un momento, el esquema. A ver, que tengo que abrirlo por este lado también. Entonces tenemos esta primera etapa de la que habíamos hablado, que es el paradigma mecanicista, y lo vamos a a contrastar con un paradigma ecológico y sistémico, el mundo como una red de relaciones, como una red de vínculos, como una red viva, o el mundo como una máquina, ¿no? Que este es el paradigma mecanicista que todavía impera. Ya veremos por qué, si nos da el tiempo, si no esto queda para otra charla, ya en materia. Creo. El paradigma mecanicista del mundo como máquina habla de una realidad física que es un agregado de bloques en construcción separada, ¿sí? Eh, y habla de un conocimiento científico que se utiliza para dominar y controlar la naturaleza. También se llega a la verdad científica, las leyes de la naturaleza, mediante el razonamiento. Y luego hay descripciones científicas que son objetivas e independientes, perdón, descripciones científicas objetivas e independientes del observador humano, o sea, verdades absolutas, ¿sí? Y luego tenemos, desde la perspectiva de la ley, cómo se ve influenciado, o sea, cómo interactúa este tipo de pensamiento con la formulación
del derecho, ¿no? Entonces, la realidad social es un agregado de individuos separados, ¿sí? Y la ley se utiliza para proteger la propiedad como un derecho individual, porque ya tenemos un mundo fragmentado, pues no cuesta mucho fragmentar las relaciones también y fragmentar la tierra, dividirla y separar, como poner en cuestión los vínculos humanos, ¿sí? La ley natural se basa en la razón humana y la ley es un marco objetivo separado del intérprete humano. O sea que vete a saber cómo te la currabas tú con un juez si no tenías un buen abogado que argumentara a tu favor. En este punto es donde gana un gran protagonismo el tema de la jurisprudencia y en el caso americano, por ejemplo, parece ser que había más tinterillos que trabajadores en el nuevo reino de Granada en América. Mm, era un muy buen negocio ser abogado. Luego podemos pasar, si quieres, Claudia, al paradigma ecológico sistémico. Y aquí tenemos el mundo contemplado como una red. Sería como la otra parte, ¿no? Esto es muy particular porque coincide con dos funciones de lateralidad cerebral, cómo elabora nuestra razón y cómo percibimos o sentimos intuitivamente, ¿no? Entonces, la realidad física es vista como una red de relaciones inseparables. El conocimiento científico se utiliza para aprender de la naturaleza y cooperar con ellos. Y Capra ha desarrollado un planteamiento que es el que ha nucleado todo su trabajo, que se llama la alfabetización ecológica. O sea, cómo nos aprendemos a conocer la naturaleza. Este es todo un tema a desarrollar y de gran importancia en este momento que estamos viviendo, con este horizonte distópico que vivimos. El conocimiento científico es siempre aproximado, surge de un proceso de establecimiento de un consenso en la comunidad científica. O sea, no hay una verdad absoluta. Se genera un proceso en el que a través de un consenso se llega al conocimiento. Y las descripciones científicas dependen de un observador humano y el proceso de adquisición de conocimientos, pues es una experiencia individual de una persona, ¿sí? No de una persona que busca vincular con una totalidad que quiere comprender. Luego, desde la perspectiva de la ley, tenemos una realidad social que está compuesta por redes sociales y comunidades. Esto ahora lo estamos viendo emerger a través de todo este desarrollo tecnológico que se está generando con la informática y con la red. Aparece en principio como una estrategia militar, eh, ¿cómo se llama esto? Insuperable, ya que una red nunca la puedes extinguir, porque cada uno de los nodos de la red se puede multiplicar de nuevo, ¿no? Entonces, por esto tenemos un lenguaje que empieza como una estrategia militar, pero luego todo el lenguaje que conforma lo que ahora conocemos como la red es fruto de un común humano. Esto es súper bonito porque a todo el código que utilizamos para comunicarnos fue escrito por seres humanos, por miles de seres humanos que voluntariamente colaboraron para construir la red tal cual la conocemos. Luego esto se privatizó, se veló, se convirtió en otra cosa y, y bueno, se convirtió en un instrumento de poder, entrando dentro de esta dinámica de la que ya más o menos tenemos referencia. Pero
Lo interesante es que esto está pendiente de ser redescubierto y hay iniciativas muy valiosas y muy interesantes en este sentido de las que podemos hablar más adelante en otras charlas. Entonces, a ver, la red social está compuesta de redes sociales y comunidades. Esto vale para ahora, nuestro vínculo al presente como para el de las comunidades tradicionales del planeta. Un nuevo orden jurídico ecológico debe ser utilizado por ciudadanos ecologistas para proteger y recuperar bienes comunes. Este es hacia donde deberíamos movernos y por eso es tan importante la alfabetización ecológica. Luego hay una ley que surge de ciudadanos activamente comprometidos en comunidades autoorganizadas y de sus vivencias cotidianas. Eh, Esto es lo que empezamos a construir y es frente a lo que nos vemos confrontados con la distopía que emerge. Y luego la ley es lo que las comunidades cívicas y legales consideran ley. Depende de las interpretaciones humanas de la realidad social. Este es un pequeño resumen del concepto y luego vienen otras cosas de las que comentaré si quieres. Bueno, esto lo dejamos por si acaso le quieren echar un vistazo, no sé, Claudia. Pues yo creo que ya está, ¿no? Ya está la información por este lado. Vale. Entonces, gracias, Claudia. Eh, entonces, en lo que seguimos es en qué sucede con todos estos procesos cuando, por ejemplo, se da la Segunda Guerra Mundial. Mm, o antes, sí, o sea, cuando hay estados previos a la Segunda Guerra Mundial en donde eh, alcanzas a comprender un pensamiento indígena cuando juzgan a Occidente y a la ciencia como de mala manera, porque finalmente lo que han conocido es lo que llegó a América, fue la guerra y la confrontación que se vivía, o sea, porque los estados se organizaban hacia adentro, establecían un derecho, pero hacia afuera el lenguaje era el de la guerra. Y esto fue lo que llegó a América. Bueno, América, África, hacia muchos lugares. Pero toda esta forma tan eficiente de reconocer las dinámicas naturales y librarse de ellas. Hay otros fenómenos también que tienen que ver con las domesticaciones de plantas y animales que determinaron una ventaja a nivel cultural. Y con el hecho de que Europa y Asia sean un solo continente horizontal extenso y hayan servido como gestores de las domesticaciones de plantas y animales que dieron una gran ventaja mm, para difundir por el mundo las culturas europeas, básicamente. Luego, como teníamos este casus belli, esta forma de relacionarse a través de la guerra, que prima en Europa hasta generar una Primera Guerra Mundial, y luego, pues, nada, luego una segunda, porque ya que estamos puestos, pues vamos para la segunda. Y después de esta Segunda Guerra Mundial, se genera como una gran reflexión, me imagino, después de 60 millones de muertos. Y hay un planteamiento que creo que se empieza a establecer
con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y, y con el establecimiento del ONU, ¿sí? Y de la UNESCO, que tiene un propósito cultural, y de la FAO, que tiene un propósito de vincular, de cuidar la alimentación global, la de todos los pueblos. Estos organismos lamentablemente funcionan por unas dinámicas que no son vinculantes, que son voluntarias. Y claro, cuando mm, pasa la tormenta y hay dinámicas políticas y ambición de por medio, pues esto va quedando, el bien común va quedando de lado y el mercado gana un protagonismo muy importante y gana tanto protagonismo que termina siendo determinante en el desarrollo de la jurisprudencia global, al punto que se están patentando moléculas. Esto es completamente absurdo, pero es así, es a lo que nos da. Y parte de justamente de una aplicación de este pensamiento a, bueno, a la abundancia que la vida en este planeta nos ofrece. Luego, a partir de esto, es como un primer planteamiento de una jurisprudencia global mm, que queda ahí como una opción. O sea, llevamos, eh, creo que vamos este año se hace la 30ª, la, la, la conferencia de las partes número 30, en donde se intenta buscar una solución a los temas del cambio climático. Hay otras cumbres de biodiversidad y otras cumbres del agua, se celebran y terminan siendo mm, escenarios de mercado, más que la búsqueda de unas soluciones comunes. A pesar de las advertencias del IPCC y en sintonía con esto, o sea, una buena alfabetización ecológica, con una jurisprudencia global que está planteando, se me fue el nombre ahora, pero luego os pasaré la información. Este jurista italiano súper importante que está trabajando hace ya varios años sobre una jurisprudencia global, pues sería como el punto en donde podríamos eh, recurrir a este elemento que siempre se coloca en todos los lugares para una emergencia, un incendio o una salida, y es en caso de urgencia rompa el cristal, y rompa el cristal es acuda de nuevo a un organismo global que nos vincule y nos ayude a recuperar lo que muchas culturas humanas conocen, reconocen y viven cotidianamente, y que nosotros desde nuestra culta ignorancia desconocemos en los pueblos nativos del planeta, que tienen unas dinámicas regenerativas que pueden ser nuestros salvavidas de cara al cambio climático y las transformaciones del planeta que no logramos calcular. Y quisiera cerrar con, bueno, hay un pequeño regalo que es, ha generado la Alianza Global para la, ay, los derechos de la naturaleza, porque esto está sucediendo también. Hay quien está trabajando sobre los derechos de la naturaleza. Y Claudia, si quieres, nos damos un garbeíto por el mapa, si te parece. ¿Lo tienes a mano? Muy bien, ahora lo pongo. Ah, Entonces, lo que vamos a ver en las zonas más oscuras es el lugar en donde hay más
eh, implementación de estas iniciativas de los derechos de la naturaleza. En las zonas más claras, pues un poco menos, están los porcentajes, o sea, esto ya se puede mirar con la calma. Ratudeca creo que pondrá algunos análisis y yo puedo complementar con algunos análisis. Esta es una traducción que he hecho especialmente para esta presentación, pero luego bueno, quedará a disposición. Claudia, ya nos indicarás de qué manera para compartirlo. Entonces aquí tenemos en Norteamérica, en Sudamérica, que creo que fue una de las primeras iniciativas, en Ecuador específicamente. Eh, si podemos ampliar la información, que ahora. El Ecuador se convirtió en el primer y hasta la fecha único país del mundo con derechos constitucionales de la naturaleza. El proyecto de una nueva constitución para Chile incluía disposiciones similares, pero fue rechazado en el referéndum de 2022. Luego Colombia ha hecho algo este año también. Y luego está Brasil. Y luego está la Antártida. La Antártida es súper importante. Podemos asomarnos un momento a la Antártida, Claudia. Dice el proyecto de la Declaración de los Derechos de la Antártida en el 2023 tiene como objetivo proteger el continente de la devastación ambiental. El grupo de trabajo responsable solicita comentarios para perfeccionar el borrador. O sea, esto está sucediendo. Esto es lo importante, está sucediendo. Y podemos vincularnos, porque si somos individuos actuantes y conscientes, pues esta es una oportunidad preciosa. Podemos ir, si quieres, a África. En África no aparece registrada ninguna iniciativa de derechos de la naturaleza por un solo motivo. Bueno, aparecen un par. África es el continente que presenta el menor número de iniciativas en este mapa, y esta ausencia probablemente se debe a la falta de información accesible internacionalmente sobre conceptos afines. O sea que si quisiéramos indagar en culturas que llevan miles de años conviviendo con el planeta, seguro que los derechos de la naturaleza estarán contemplados. Luego podemos ir un poco más hacia Oriente, hacia la India, que también hay casos. Ah, bueno, en Europa, por Dios, el Mar Menor, en España, el primer caso en Europa. ¡Tan, tarán! España, primer caso en Europa de derechos de la naturaleza, los derechos del Mar Menor. Ahí está, el Mar Menor, una laguna de agua salada en el sureste de España, se convirtió en el primer ecosistema europeo con derechos legales en 2022. La masa de agua ahora tiene derecho a existir y evolucionar naturalmente. Hay una cuestión que es muy interesante porque todos estos planteamientos de los derechos de la naturaleza parten de un estudio. Puedes ir hacia mano izquierda, Claudia, perdona, al texto que presenta el mapa, porque está el nombre y el título del libro, que es absolutamente hermoso y que estoy traduciendo en este momento. A mano derecha, el texto de presentación. Se llama, en el texto de presentación, Claudia, en el texto grande, hay varias estadísticas interesantes que se pueden analizar y todo esto, pero está el nombre del autor del libro. Ay, no, arriba en el texto, Claudia, en el texto largo. Perdona, ¿eh? Está el nombre de un autor y una fecha de un libro, de publicación de un libro, que se llama, no alcanzo a leerlo. Bueno, un poco más grande tal vez, Claudia, perdona. No es que no me deja ampliarlo a mí tampoco. Bueno,
En todo caso, ahí está el nombre de un libro A que ver, se llama... qué quieres? A ver, Luis, en el texto al principio yo lo puedo leer bastante bien. Ah, vale, Eh, vale, estupendo. Es que yo sí, pero estoy lo que pasa es que me lo ha trabajando... movido a la Claudia. Donde dice deberían los árboles tener derecho a estar en pie, Este, este, de Christopher, córrelo un poquito más, de Christopher, exactamente. Este es el un nombre del poquito más, libro. Claudia. Hay un pelín más. Es el libro que origina Christopher, esta ya ahí, iniciativa. Christopher Stone. Christopher Stone, tienen los árboles derecho a estar de pie. Pues bastante elocuente. Ahora, si quieres, nos podemos ir directamente a la luna, Claudia, ya que estamos. Vamos en el mapa y vamos al extremo, que es bastante curioso porque vamos a ver qué nos dice de la luna. Dice, una iniciativa verdaderamente excepcional, la Declaración de los Derechos de la Luna. En 2021 se propone mantener el satélite natural terrestre inalterado, sin daños ni contaminación por los seres humanos, en particular en lo que respecta a la minería y los turismos espaciales. Entonces, igual podemos caer en cuenta de que ya sabemos quién tal vez no está pensando en irse tan lejos como a Marte, sino ir un poquito más cerquita, como a la Luna. Entonces, por eso es importante que estas iniciativas lo conviertan en materia prima eh, el satélite del planeta. Luego, no sé si hay comentarios, preguntas que surjan por el camino. Yo sí, ¿eh? Ahora Espero. tengo, cuando Ah, quieras sí, por empezamos. supuesto. Sí, 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 siempre tengo alguna historia. y quien quiera, pero Sí, por mira, favor. bueno, podríamos así, o sea, a mí me ha gustado muchísimo, mucho me ha Ah, gustado gracias. presentar, mucho. Qué bueno. Podríamos hablar de puntos en concreto sobre la ciencia, bueno, a mí personalmente no me Uf. interesa. Bueno, yo lo que, fíjate, sigo una observación, ¿no? Que luego vamos a desarrollar un poquito si os parece. Es que tú has hecho, has descrito la evolución de la ciencia, como ha ido pasando distintos pasos y demás. Y más o menos tú puedes seguir un camino evolutivo. Ha ido cambiando desde hacer más objetiva, más subjetiva, más relación con el observador, toda esta historia, ¿no? Si fíjate en el derecho, que de primero de todo ya se define como poder, es evidente todo esto. Tú das un salto al final que es de tal envergadura con un derecho sistémico. Es de tal envergadura que para mí supone, bueno, pues, es una pelea de hace mucho tiempo. Y te voy a decir por qué es de tal envergadura. Ya no es contra todas las instituciones y demás. Yo soy el tipo que más ha peleado contra el sistema judicial aquí. Tengo querellas contra jueces Ah, hasta aburrido. caramba. Sí. Mm, Contra la qué filosofía. interesante, ¿no? Contra la filosofía del Borges. Yo no puedo decir una Claro. palabra más porque me empluman por las Sí, redes sí, y demás. sí, tal cual. Bueno, sí, sí, está. Entonces, claro, este es un salto de tal calibre que ni siquiera lo entiendo. Ni siquiera lo entiende la gente. Es decir, cuando, por ejemplo, pero ni siquiera los ecologistas, es alucinante. Por ejemplo, cuando se habla de derechos, es una pelea también, otra pelea, ¿no? Pues siempre te dicen los derechos de los seres sintientes, o sea, con conciencia o una autoconsciencia. Es una pelea que yo tengo de siempre, no señor. Es por el mismo derecho de existir en la vida. Tiene que tener el derecho. Claro. Pero el concepto de derecho es tan humano, está metido es tan antropoide, o yo qué sé, Antropocéntrico. Ujú. no porque esa sea la mirada, sino que está dentro tanto del Bueno, hombre es que no llega, una abogada te la forma dice, como interpretamos el derecho ahora. exacto, Ah, exacto, exacto, claro, exacto. Pero porque es que las culturas tradicionales no lo interpretan de esa manera. claro, 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 yo te estoy hablando, claro. Pero es que llega hasta tal punto el asunto que un tío te dice, esto es habitual, ¿eh? O sea, estás hablando, tienes amistades ahí, porque cuando hablan de derechos ni lo entienden. Es decir, ¿cómo va a tener? Dice, ya no un árbol, como se ha comentado aquí, o va a estar plantado, no está Sí, plantado. sí, no No, se no, nos es que te pasa por la dicen, cabeza. Mm. es un absurdo, porque ¿cómo puede tener derechos un animal? O sea, estamos hablando de un ser más cercano, digamos, un animal si no tiene deberes. Y se ha terminado la conversación. Y se ha terminado la conversación porque ni siquiera lo entiende. Entonces, quiero decir que en toda tu evolución, ese salto que propones al final es tan asombroso, está tan fuera de, digamos, que en el buen sentido, tan fuera de la realidad, Sí, sí, que te explico por qué el salto, Augusto, si no te importa. sí, sí, O sea, hay una minuciosa elaboración
en el libro de Capra de este planteamiento. Pero mm, yo antes que, o sea, porque esto, aquí hay una beta para trabajar durante mucho tiempo y yo creo que es muy importante, porque es fundamental que comprendamos toda esta faceta del desarrollo, porque es la forma como se está administrando las relaciones en el planeta. Y el warfare, todo esto que está sucediendo ahora, en que la ley se ha convertido en una herramienta, en un arma arrojadiza, ¿sabes? Porque se está Ujú. utilizando la ley para promover las cosas que están destruyendo el planeta y que están acabando con las culturas humanas, hasta el genocidio, para no ir más lejos. Sí, sí. Entonces, o sea, el salto es brutal, por supuesto, pero era la forma de poder hacer una primera aproximación a un tema que podemos seguir tratando, ¿qué te Pero parece? fíjate que lo importante, sí, lo importante aquí, el punto clave aquí, yo creo, en mi opinión, como para colaborar, es una ayuda. Yo creo que aquí Sí, sí, el por tema clave es supuesto, por cambiar el Dios, punto de vista, que es clave. El punto de vista tiene que pasar de ser antropocéntrico, en este caso, a biocéntrico. Y claro, eso muy poca gente es capaz. O sea, porque, tú claro, cuando de alguna forma, porque, disculpa, sí, perdón, te disculpa, escucho. disculpa, No, 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 te escucho. disculpa, cuando tú de alguna forma tocas, por ejemplo, temas como el especismo, es decir, cuando tú de alguna forma dices, cuidado con Sapiens, yo le llamo Sapiens, ¿no? Se te pone de Ajá, frente el mundo encima en realidad. Es decir, hay un tema de tal cual, especismo, tal claro, y cual. O sea, ¿sabes? ¿Conoces al filósofo que se llama Kohak? Kohak es un filósofo checo que habla de esto, de pasar del ajá, antropocentrismo al biocentrismo. Esto es un punto clave. claro, claro. Pero esto es un A punto clave una, que rompe con la historia, con los orígenes, con claro, todo. es que por eso yo quise empezar por este ejemplo tan simple de los niños y del por qué colaboramos. Y quiero cerrar porque estoy justamente tratando de generar con mi obra un lenguaje que señale en el sentido en el que has comentado. Claro. Y yo para cerrar, tenía un pequeño vídeo, pero no sé si ¿hay gente todavía por ahí o no? ¿Lo puedes pasar luego? ¿Nos lo puedes pasar luego? Luego ¿cuándo? Ah, quiero decir, no, si hay gente. ¿Cuánto dura el vídeo? Si hay gente, si no dura una hora. Dura 3 minutos. Ah, entonces sí, hombre. Vale, lo Pero hay pongo. alguien que quiera hablar, o sea, y no sé, Yo sí, ¿hay alguna pregunta? yo Sí, quiero Wilmer, ¿qué comentar tal? algo. Gracias. Luis, bueno, muchas gracias por tu presentación. Me gustó bastante. Yo estoy desde Colombia y hoy justamente Ajá. hay una noticia bien interesante que la Corte Constitucional acaba en el día de hoy, pues, sacar una ley de reconocer como sujeto de derecho al páramo de Santurbán, Wow. ¿sí? Que queda por cerca de Bucaramanga, por Santander, ¿ya? Por Santander, que es cerca de Venezuela y que tiene las fauces de Sí, una minera internacional encima exactamente. hace Entonces, mucho tiempo. quiero, Qué quiero bien, mencionar, hombre. Qué quiero buena mencionar noticia. esto porque ha sido una zona de mucho conflicto. Sabemos que Colombia tiene el 50% de los páramos de todo el mundo y que son un ecosistema pues muy especial donde encontramos estos frailejones que tienen cientos de años y que son verdaderas fábricas de agua, porque ese páramo surte de agua pues toda esa zona del norte de Colombia, cerca con la frontera de Venezuela. Y Claro, ahí, y obviamente, sí, ahí el conflicto ha sido porque eso fue entregado en concesión a unas mineras internacionales me hace parece pues que ya hay mucho varios, oro en el subsuelo, ¿no? sí, hay mucha riqueza pues de acuerdo a esos intereses. Y bueno, y obviamente pues conflicto con las comunidades, con los agricultores, o sea, es una zona muy conflictiva,
pero Pero que la gente ha sabido defenderla también, el páramo, entiendo yo. O sea, porque ha habido movimientos sociales que se han plantado a defender el páramo. Hasta donde yo entendía, Wilmer. Es que yo no estoy en Colombia. sí, me parece una posición de avanzada, como ya lo ha venido haciendo con otros ecosistemas, o sea, declarar que son seres sintientes, son seres vivientes, y esto me parece que va a la vanguardia de lo que debe ser una filosofía, una visión del mundo, perdón, una visión del mundo distinta que cambie sobre el medio ambiente. Y ahí es donde nace el verdadero cuidado del medio ambiente. Si es un ser sintiente, un ser vivo, pues me parece que ese cambio de filosofía es fundamental. Mientras eso no se dé, es casi que imposible resolver el problema. Claro, por eso es tan importante ahora el tema de la ecoalfabetización. O sea, Exactamente. necesitamos comprender qué planeta habitamos. Eso Sí, no, o sea, recién yo estoy trabajando con el agua y con los fractales. Y trabajo con sí, los fractales porque desde la relación forma-función, los fractales son la forma que coloniza el espacio, que penetra el espacio, como penetra el espacio un árbol con sus ramas, como penetra el espacio un árbol con sus raíces, el suelo, sí. como penetra la sangre, el sistema circulatorio, penetra nuestro cuerpo. O sea, de esta manera, esta concepción extensa de la realidad, que es una forma de percibir, que es diferente a nuestra forma de razonar, pero que todas las tenemos a mano y es gratificante reconocerla, pues es el lenguaje apropiado para reconectar. Eso, y ese plan de alfabetización, que yo no sé si es un plan La ya, coalfabetización sí, claro, es un planteamiento de Capra que yo ahora empiezo a traducir. claro. Empezaré a Acá en traducirlo Colombia, por ejemplo, te y es de comento alguna manera lo también, que es. ahí desde la Asociación Colombiana del Corazón, una iniciativa que me parece maravillosa. Y es como ellos han venido investigando, los cardiólogos en Colombia, a partir de esta asociación, de ese contacto con la naturaleza, ¿sí? Que lo Con llaman las pues ballenas, una. ¿no? Porque, Sí, de hecho ellos en ese momento en Montería están terminando un estudio de cómo el baño de bosque, el contacto en los parques, el contacto con la ya, naturaleza mejora la presión arterial, mejora los indicadores cardiovasculares, los factores de riesgo. En fin, vienen haciendo un trabajo también de alfabetización, pero desde el punto de vista médico, de salud, pero también con qué una interesante. alfabetización. Ya tienen convenio con empresas para educar a los trabajadores, como con esta nueva visión filosófica de la importancia del contacto con la naturaleza, que no solamente es ir a un río, a un parque, digamos, a tomar licor, sino de ser conscientes de que hay que estar despiertos, conscientes de que hay un contacto con un ser vivo que nos rodea, que es el árbol, el bosque, el río, Claro, claro. el Esto es viento. lo Y fundamental y entonces, es esta nueva, perdona Wilmer que te interrumpa. O sea, porque finalmente, ¿de qué manera nos educamos hacia allá? ¿Cierto? claro, O sí, sea, esta es la pregunta del millón, porque ahora claro, la pregunta, o sea, todos los adolescentes del mundo están pensando en un horizonte distópico, que es claro, su propio futuro. sí, 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 O sea, que hay muchos elementos, yo creo que es una oportunidad de oro para recuperar muchísimos elementos que se han quedado por el camino y claro. que podemos recuperar. Y yo creo Es que también, la jurisprudencia está marcando una pauta muy interesante. Hay que aterrizar eso a la sociedad, en lo que tú dices, en la ecoalfabetización. Y ahí hay un autor que yo recomiendo mucho, que es Ken Wilber, un bioquímico norteamericano, le eh, llaman el Einstein de la psicología moderna,
y tiene un libro también sobre, creo que es sexo, ecología y evolución o algo así, o espiritualidad, donde él desarrolla como esa nueva visión filosófica que es la que nos puede, digamos, salvar de la catástrofe hacia la que vamos. Y yo creo que ahí eso hay que trabajarlo, hay que aterrizarlo en la educación, en la alfabetización, como tú En la, lo planteas esto yo claramente, creo que es muy y trabajar. importante, sí, porque todos Sí, poder porque yo integrar creo todas que, estas tendencias, ¿no? y Que sobre tengan todo, un claro, vínculo y una coherencia, porque lo tienen. O sea, claro, lo que vamos a ver al final está basado, estos 3 minutitos de vídeo, está dale, basado en las dinámicas del planeta. perfecto, Y es un pedazo de poesía que no tiene otra inspiración que las dinámicas del planeta. Si qué esto se bien, lo imaginan del tamaño de una pantalla de cine en alta definición, que es como está hecho originalmente, ya. pues yo De creo que todas lo van a formas, disfrutar un poco más. hay un punto ¿Perdón? también interesante, hay un punto, una cuestión interesante que tenemos que acostumbrarnos, yo creo, que este problema, el problema ecológico que vivimos, es un problema que nos afecta directamente a nosotros, ¿eh? No tanto a la vida. Es decir, la vida ha sufrido mucho más No, crisis y entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿eh? Desde el punto de vista bio es otro completamente distinto al nuestro. O sea, no tenemos que confundirlo tampoco. Es decir, la vida, por ejemplo, la temperatura tiene mucha... De hecho, tengo mucho interés. Ayer, ¿te acuerdas que estuvimos con un de la gente del paleoclimatólogo Jardín del para que nos Magdalena, dé el información hacia el Magdalena pasado? Medio. Sí, Exactamente, es súper muy interesante importante fue. esto, ¿no? Quiero decir, el punto de Sí, vista bio, que es un desplazamiento de la visión. Por eso yo tengo interés en meter también esta discusión, esta información, digamos, cómo ha sido el clima del planeta siempre. Es decir, cuando ha habido momentos de crisis siempre muy fuertes, el problema vendrá para Sapiens, probablemente. claro, claro. Pero el Es que sistema vida tal no. cual. El sistema vida puede crecer incluso. Y eso hay que tenerlo Hombre, también claro. hombre, claro, esto por descontado. O sea, esto es una cuestión que, o sea, es finalmente, porque hay un punto que es muy interesante en ese sentido y yo quiero, mm, como se dice por ahí, romper una lanza por una causa como esta, y es el hecho de que podamos aprender a reconocernos en relación con el planeta. Esto mm, genera un proceso que la ciencia ha querido resolver a través del racionalismo, perdona, da una respuesta frente a un proceso que la ciencia ha querido comprender a través de la razón, y es porque el planeta está en el lugar exacto, ni más allá ni más acá, para que florezca la vida. Y es por un solo motivo, y es porque la vida está interactuando con el planeta. O sea, los procesos regenerativos que las culturas humanas que han permanecido durante miles de años en el planeta nos pueden aportar, y la síntesis de esa comprensión con la ciencia avanzada que ofrece la biomimética. Ayer justamente estaba en una charla alucinante en la que un estudiante de doctorado de Manizales, de Colombia, a partir una forma de utilizar el barro que aprendieron de una ave amazónica, se dieron cuenta de que es posible generar procesos quelantes, que son de metales pesados, frente a la contaminación. Ujú, Por la qué bien, observación del ave que se alimentaba de un cierto tipo de arcilla y tenía un efecto quelante. Esto, Sí, sí. ujú, o sea, porque es que cualquier pequeña hierba o cualquier pequeño mosquito, ahora que estamos en el verano, que tengamos frente a nosotros, tiene como mínimo 5 millones de años de existencia en el planeta. Y Más allá, toda y la... de rocas incluso. Perdón, Y rocas. Tienen muchísima no, yo hablo influencia, de la vida. pueden tener No, muchísima pero, o sea, influencia. esto toneladas de años. Pero yo hablo Exacto. de la vida, o sea, y de cómo los microorganismos de nuestra tripa pueden ser muchísimo más antiguos todavía que el pájaro
perdón, que la planta o que el mosquito. O sea, estamos vinculados con una realidad extensa, antiquísima, complejísima, hermosa, imponente. Y bueno, Claudia, soltemos el vídeo, hombre. Óyeme, que pues si alguien quiere decir algo más, ¿quieres, Claudia, o alguien Sí, que esté sí, por por ahí, si no favor, pone el documental? me Tenemos una olvidaba, discusión pendiente, ¿eh? Una discusión queda pendiente, ¿Y que es qué la discusión de tanto? la belleza o no belleza del sistema. Esa la discutimos otro día. O sea, para mí la categoría de belleza tiene que ver con la regeneración de la vida. No es un planteamiento Está estético. en el límite. La regeneración de la vida tiene una parte no tan bella. Pero bueno, eso lo discutimos otro día. No, no, bueno, para mí, o Eso es una sea, para discusión mí profunda. el criterio de belleza es, para mí, es un proceso regenerativo. Para mí ahí hay belleza, porque yo trabajo desde la relación forma-función. Y la relación forma-función es la permanencia de una forma en el tiempo porque es útil, porque es eficiente. Y yo No el sé si concepto de belleza ahí, por decir algo, no lo encuentro en un sistema orgánico, lo encuentro en un sistema inorgánico, mucho más. tú, o sea, es que lo orgánico y lo no orgánico es una frontera tan frágil, ¿sabes? Si todo es Sí. un flujo, si la piedra, si los continentes, si se están De hecho, hay, moviendo todo, de hecho, hay una teoría por ahí, si tengo tiempo os la subiré, de cómo aparece la vida a través del sistema inorgánico de arcilla y demás, que es una por belleza supuesto, de una belleza increíble, ¿no? Pero como no, no, concepto de belleza, ¿no? Pero bueno, claro, es una claro, no, discusión es que abierta. esto es hermosísimo. Bueno, Lynn Margulis yo creo que ha escrito y ha dicho muchas cosas muy valiosas. Si queréis, si alguien quiere decir algo, algo más, y si no ponemos el vídeo y cerramos. Si si hay algún comentario, no sé, una pregunta, no sé, o cerramos ya, como queráis. No, el vídeo, ¿no? Yo creo Vamos a que ya poner es el vídeo. tiempo, ¿no? Ah, Sí, pero sí, el ponemos el vídeo, vídeo. ¿no? Por supuesto. Sí, 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 sí. Ya sí, cerramos, sí. ¿vale? Vale, pues lo comparto ya. A ver, empezamos. Tiene sonido, ¿no? O sea, está arriba Ahora sí. ahora, segundo. La Antártida y Tierra del Fuego, la placa de Scotia. Esto es Tierra del Fuego. Y más adelante entramos al nacimiento de los Andes, la gran cordillera, la cordillera más grande del planeta. Estos que recorremos son los campos de hielo. Es el tercer cuerpo de hielo del planeta.
Y este que vemos al frente es Perito Moreno. La Antártida y Tierra del Fuego. Y ahí en medio, una fosa profunda que permite que la Antártida conserve su temperatura. Y estos son los vientos que están circulando en ese mismo lugar. A medida que ascendemos, el viento adquiere más velocidad. Esto vale la pena verlo en una pantalla grande, por cierto. Es obvio. Todos estos flujos están determinados por patrones fractales. Finalmente se va configurando una especie de vórtice que es el que determina el ingreso del viento solar al planeta. Aurora boreal, aurora austral. Muy bonito, Luis. Pues nada, con este vídeo, Gracias. entonces, si nadie tiene ninguna aportación más que hacer, cerramos la conferencia. Muchas gracias Ah, por... yo sí que quería comentar algo antes de despedirnos, y es que esa gran dificultad de la que hablas, Augusto, igual se puede solventar desde un lenguaje sensible. Ojalá que lo hayáis disfrutado y la imaginación en relación con la placa de Scotia se haya abierto de otra manera. Entonces, bueno, pues buenas noches a todos y buenas tardes allí en Colombia. Que lo paséis muy bien y nada más. Ya nos vemos, no sé cuándo. Bueno, ya hacemos el programa para el próximo mes. Muchos Bueno, saludos, abrazos, bienvenidos a los nuevos y nada más. muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias, Luego. Guzmán. Chao. Hasta luego.